un tema súper interesante para el país, con mucha proyección, y para ello estamos en contacto con Francisco Sánchez, diputado nacional, representando a la provincia de Neuquén por el PRO. Francisco, Darío Río le saluda, ¿cómo le va? Hola, muy bien, ¿cómo está usted? Bueno, bien, con un poquito de problema en la voz, pero bueno, espero que me entienda. Sí, perfecto. Ah, Sí. Bueno. Es la época del año para tener problemas Sí, en la voz. ¿qué va a hacer? Capaz que habría que quedarse un poquito más en la casa, pero bueno, eso sí. Francisco, usted fue el primer creador de un proyecto de ley sobre el tema de las plantas de GNL, que vamos a hablar en un ratito, pero primero quiero preguntarle acerca de este proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su visión? Hubo muchas críticas de legisladores hacia la secretaria Rollón cuando fue a presentarlo, ¿no? En realidad, yo no tengo un problema con el proyecto en sí, porque el proyecto es un proyecto que está dirigido específicamente hacia el acuerdo que tiene una empresa que es YPF con otra empresa que es Petronas. Ajá. La Maraya Petronas, que es una de las principales productoras de GNL del mundo, ¿no? Usted sabe que el GNL es una forma de transporte del gas. El gas está, por supuesto, en estado gaseoso. Lo que se hace para transportarlo es enfriarlo a tal nivel que se lo enfría a tal nivel que el gas es 600 veces más, se lo reducen 600 veces como para que sea más fácil transportarlo. Pero es el mismo producto. Eso es una tecnología muy difícil de desarrollar, que cuesta muchísimo dinero hacerlo en grandes cantidades, y por eso se necesitan inversiones extranjeras. En este caso, la Malaya tiene recursos suficientes como para hacerlo. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Que estamos hablando del acuerdo entre dos empresas. Si bien YPF es nuestra empresa de bandera, el 49% de YPF hoy es privada. Entonces no deja de ser un acuerdo entre una sociedad anónima en Argentina con una empresa extranjera. Que el Poder Legislativo esté legislando específicamente para un acuerdo entre dos empresas y que el Poder Ejecutivo esté impulsando simplemente el acuerdo entre dos empresas cuando podría hacerlo por todo un sector, que podría beneficiar a todo un sector y no específicamente a dos empresas, bueno, eso genera ciertas dudas, ciertas suspicacias, sobre todo porque aquí en Neuquén ya padecimos de alguna manera, por decirlo de alguna manera, el acuerdo YPF-Chevron, que estaba cubierto de sombras y que, bueno, todavía no hay claridad sobre qué implicaba y qué alcances tiene ese acuerdo entre YPF y Chevron. Se lo dejó en las sombras cuando, si es algo bueno, si es algo que nos sirve a todos, tendría que ser transparente. Esta es la diferencia que uno ve a veces, ¿no? Cuando se dice YPF es la empresa nacional, entonces vamos a darle todos los beneficios. Después, cuando queremos que sea transparente, nos dicen no, que es una sociedad anónima y que no corresponde ser transparentes. Bueno, ese yo diría que es el principal punto, ¿no? Después hay varias cuestiones que derivan de ahí y que pueden ser discutibles. Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Marán. Sí, ¿qué tal, Gabriel? Muy bien. El proyecto que presentó Rollón contempla que Petronas haría una inversión de 50.000 millones de dólares. ¿Esto lo haría solamente esa empresa o también tendría que invertir YPF? No, seguramente hay una inversión de YPF. Estábamos hablando de inversiones a lo largo de mucho tiempo y esas inversiones se van a ir haciendo también con las ganancias que se van a ir obteniendo. YPF hoy es una empresa superavitaria, podría hacerlo mucho más, podría ser muchísimo más eficiente, hay política en el medio. Diría que hay muchos integrantes del oficialismo hoy integrando YPF sin necesidad de que así sea. YPF es una empresa que está
diría, gerenciada por gente súper profesional. Hay cargos medios de excelencia y personas con una gran experiencia y conocimiento que han desarrollado la empresa a un excelente nivel, pero también hay demasiado política, demasiado cargo político y demasiado interés político ahí adentro. Podría ser más eficiente todavía. Pero ese dinero, por supuesto que en Argentina hoy no está ese dinero, en dólares está clarísimo que no hay ninguna empresa que los tenga, y que la Malaya los puede conseguir en el mercado financiero internacional también. Con lo cual, son condiciones que se pueden generar siempre y cuando en Argentina se establezcan, o el acceso a ese crédito se puede establecer siempre, o se puede alcanzar siempre y cuando que en Argentina se establezcan determinadas condiciones. Por eso esta ley, por eso este proyecto de ley, para generar las condiciones para esa inversión específicamente. Quizá Francisco, lo prolijo, corríjame si estoy en un error, ¿no? Pero hubiera sido primero tener la ley y después el acuerdo, porque así parece que fuera un acuerdo a medida. Una ley a medida. El acuerdo es a medida. Claro. El acuerdo, el proyecto de ley es a medida del acuerdo. Está a medida de un acuerdo que hicieron dos empresas. Claro. Lo lógico hubiera sido que si se va a hacer un acuerdo, bueno, entonces primero hagamos una licitación, veamos qué empresa a nivel internacional está interesada en esa licitación y después hagamos una ley. Pero yo creo que lo lógico hubiera sido que hiciéramos una ley de promoción de GNL como la que yo presenté en el año 2020, no es que lo presenté este año, una vez que escuché sobre un acuerdo entre YPF y Petronas. Yo presenté el proyecto hace 3 años entendiendo que era una excelente forma de desarrollar un sector, una actividad que hoy en Argentina no se está desarrollando porque, ya digo, se tienen que generar determinadas condiciones para que ese desarrollo se haga. Me parecía que había que hacerlo hace 3 años, consulté con distintos sectores, con distintos actores del sector. Argentina tiene mucha experiencia en desarrollo de gas, hay experiencia, pero no hay recursos para llevar adelante estas inversiones, con lo cual hay que promocionarlo de alguna manera. Lo volví a presentar el año pasado, se lo presenté al entonces secretario Darío Martínez, se lo presenté también al ministro Guzmán, se lo envié a cada uno de los actores, de los diputados que están en la Comisión de Energía, y no tuvo posibilidad de tratamiento. Ahora que el Ejecutivo promociona un proyecto de ley específicamente para este acuerdo, es que se empieza a discutir. Pero reitero, es específicamente para un acuerdo, cuando podría hacerse algo que beneficie a pequeñas empresas, a medianas empresas que también podrían estar invirtiendo. Aquí estamos hablando de inversiones contempladas en este proyecto superiores a $1.000 millones, cuando ustedes, para que tengan una idea, Argentina necesita en este momento, para desarrollar más Vaca Muerta, tanto en petróleo como en gas, necesita la importación de equipos de perforación. Cada uno puede salir unos $50 millones y necesitamos al menos 30 equipos de perforación. En Estados Unidos, en Permian, hay en este momento cerca de 3.000 equipos de perforación. Nosotros en Vaca Muerta llegamos apenas a 300, con lo cual si sumamos unos 30 vamos a estar muy bien. Y necesitamos también 7 fracturas, que es lo que se necesita específicamente en Vaca Muerta. También cada equipo sale unos $50 millones, necesitamos unos 9, 10 equipos y no se puede importar. Entonces, si vamos a hacer, y no estamos hablando de tanto dinero, estamos hablando de $50 millones cada uno de los equipos que acabo de mencionar, si nosotros podemos hacer leyes de promoción para todo el sector, no queda tan en evidencia que el proyecto de ley del oficialismo se dirige específicamente a un acuerdo. Claro. Francisco, en el caso del proyecto que presentó Rollón, se habla de que los beneficiados de justamente de este proyecto de ley serían los proyectos que son integrados, ¿no? Que contempla lo que es la perforación del pozo, la construcción de los gasoductos y también la planta de licuefacción. Esto es lo que sacaría del juego a empresas medianas
para poder desarrollarse en el GNL. Exactamente, estamos refiriéndonos a un acuerdo a medida, o un proyecto a medida del acuerdo que firmaron YPF y Petronas. Es un acuerdo que implica inversiones gigantes. Y ya digo, no me parece mal, no es que estoy diciendo que no deberíamos legislar sobre eso. Digo que ya que vamos a legislar sobre eso, legislemos sobre toda una actividad que puede verse efectivamente beneficiada a través de la apertura del oficialismo y de la oposición en avanzar en un proyecto de ley. El proyecto que usted elaboró contempla lo que es el desarrollo de pymes para argentinas, ya sea para la fabricación de insumos que necesiten las grandes empresas o todo lo que se pueda desarrollar dentro del país. Sí, exactamente. También implica que se pueda dar lugar a la importación de equipos modulares más pequeños para la producción de GNL. Tengo que decir también, no estoy hablando mal del proyecto actual completo. Yo creo que el proyecto tiene su lado bueno, también puede beneficiar a pymes, a pequeñas y medianas empresas, pero que van a ser contratadas a partir de ese proyecto por YPF y Petronas. También va a beneficiar a trabajadores, porque por supuesto que va a producir más mano de obra. Lo que estoy diciendo es que podemos hacerlo mucho mejor de lo que lo plantea el Ejecutivo. Está bien. Y un poco cómo, usted que está en Neuquén, ¿no? Nosotros lo vemos de lejos y a veces estamos cuando se hacen las jornadas de oil and gas, pero ¿cómo ha cambiado Vaca Muerta la vida de los neuquinos? No, ha cambiado muchísimo, muchísimo. Acá está ingresando muchísimo dinero. Uno sale de Neuquén y entra por ahí a otras realidades provinciales y se nota mucho el contraste. Es un contraste que genera muchas desigualdades, ¿no? El otro día yo no tengo nada contra las desigualdades en líneas generales, sí genera muchas distorsiones. Es normal que haya desigualdades en el mundo, es natural y es lo más humano. Ahora, cuando se generan de manera violenta, como en este caso, digo violenta porque es mucha diferencia, bueno, por supuesto que eso genera muchas distorsiones. A nosotros personalmente a mí lo que más me preocupa es que se lleve adelante este desarrollo de manera amigable con el ambiente. Yo sé que las cuestiones ambientales por ahí están bastante bien resueltas en líneas generales, pero hay que estar mirándolo permanentemente. Es una actividad que requiere de muchísima supervisión, de muchísimo cuidado, porque si no se preserva tanto la tierra, el aire como el agua, bueno, puede generar daños en el largo plazo. Entonces hay que estar muy atentos a eso. Pero fuera de esas cuestiones diría que aquí lo que debemos cuidar hoy es a las personas que están viviendo actualmente en esta zona. Nosotros ya vivimos otros desarrollos de petróleo y gas en otros momentos de Argentina y de Neuquén, y prácticamente diría que para las poblaciones, para el desarrollo económico de las poblaciones no quedó nada. Se extrajo el petróleo, el gas, sí. Se favoreció a muchos sectores, pero no se dejó nada para las poblaciones locales. Hoy uno recorre Anielo, que es, digamos, la capital de Vaca Muerta, y no solamente se ve muchísima pobreza, sino que hay sectores que, por ejemplo, no tienen gas. Por supuesto, hay sectores que no tienen agua corriente y no tienen cloacas, pero no tienen gas. Eso es inexplicable. Entonces, un desarrollo económico que no favorece a los habitantes de la región donde se explota, bueno, es un poco contradictorio y creo que esas cuestiones deberían ser prioritarias. Sí, eso, hablando de una ley y todas esas cosas que hacer el proyecto a medida, también deberían contemplarse, ¿no? Este tipo de condiciones, en la misma ley por ahí. No creo, pero sí deberíamos también pensar que la cantidad de dinero que ingresa a las provincias también debería ser ocupada para ese desarrollo. Claro. A Neuquén le entró muchísimo dinero, le viene entrando muchísimo dinero y
no se está gastando bien ese dinero, no se gasta en desarrollo económico para la región. Nos volvemos a gastar la joya de la abuela, como se dice, como se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Es un dicho un poco viejo, pero, Sí. pero nos volvemos a gastar la joya de la abuela, y no estamos generando el desarrollo para todos los sectores, aprovechando esa oportunidad para desarrollarnos económicamente en otras facetas, confiando en que, bueno, el petróleo y el gas lo van a volver a hacer, cuando en realidad somos las personas los que tenemos que hacer esos cambios y generar las condiciones para que la gente viva bien. Así es. Francisco, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos dio, porque la verdad que es muy interesante lo que nos ha aportado. Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes, a disposición, y que te mejore la voz. Sí. Un gran abrazo. La salud en general. Un gran abrazo, Francisco. Y la salud en general. Sí. Y adiós. Un abrazo. Bueno, dialogamos con el diputado nacional Francisco Sánchez, que nos trazó un panorama interesante sobre el GNL